permitirnos una vez más estar aquí en este lugar para seguir adelante, porque estamos en una guerra y no vamos a dejar que nuestro adversario tome ventaja sobre nosotros. Y estas reuniones están planeadas para fortalecernos, para ayudarnos y que podamos resistir y seguir hacia adelante. Gracias a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a cada uno de aquellos que oirán este mensaje a través de los diferentes medios. Dios les bendiga desde este lugar. Vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios, pero antes de que tomen sus lugares, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a todos los que estén ahí a su alrededor? Díganle: Dios te bendiga, bienvenido. Amén. Señor, dado la vida, te vuelvo a ser, Señor, te deja vivir, te vuelvo a ser, Señor, dado la vida, te vuelvo a ser, Señor, te deja vivir, te vuelvo a ser, Señor, te dado la vida. Pueden tomar sus lugares muy cómodamente y pues espero que podamos estar muy ordenados, ¿verdad? Sobre todo tratar de no movernos mucho, y si no es necesario moverse, como siempre le pido de favor, no lo haga, ¿verdad? Si no es necesario. Vamos a seguir adelante con nuestra enseñanza del libro de los Romanos y vamos a seguir en el capítulo 5. Abra su Biblia para poder iniciar en esta tarde en el capítulo 5 del libro de los Romanos. Gloria a Dios. He estado hablando de temas que son muy interesantes, muy importantes acerca de lo que es el libro de los Romanos. Finalizando nuestro capítulo anterior, hablábamos de cómo Dios está levantando un pueblo del lugar de la muerte, naturalmente refiriéndose al vientre de Sara, que era un vientre que venía siendo como una tumba, y de allí, de ese vientre, salió la descendencia de Abraham. Gloria al Señor. Pudiéramos decir del lugar de los muertos, del lugar de la muerte, algo que tiene que ver mucho con el capítulo 37 del libro de Ezequiel. No sé si usted ha oído hablar de los huesos secos. Y iniciando en este capítulo 5 del libro de los Romanos, vamos a darnos cuenta que aquí en esta porción, en este capítulo, tenemos los beneficios de la justificación. Esta justificación por la fe de la que nosotros hemos sido participantes tiene sus beneficios. Y la base de la justificación es la santificación. Y pudiéramos decir que este es un sistema maravilloso establecido por Dios, como la forma en que Pablo habla de lo que es la justificación. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación por la fe, decía, y la base de la justificación es la santificación. Vamos a ver qué podemos aprender en esta ocasión acerca de eso. Decía que este es un sistema maravilloso, así como Pablo nos lo ha mostrado, pero la pregunta será: ¿tendrá fin o es inestable? ¿Resistirá
las presiones y los choques de la vida. Y la pregunta es, ¿tendrá realmente el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad esto que Dios nos está ofreciendo a nuestras vidas? Por este crisol que es de la prueba, la dificultad, ¿habrá seguridad en el sistema que Dios estableció para fortalecernos y para ayudarnos? Y aquí el apóstol Pablo contesta esto en la primera sección de este capítulo que vamos a estar estudiando en esta tarde. ¿Qué es lo que realmente Dios estableció? Yo creo que lo que necesitamos nosotros entender es que Dios estableció un sistema para que todos pudieran servirle a Él, para que nada nos detuviera de darle servicio a Dios, para que nada ni nadie pudiera detener lo que Dios está haciendo dentro de su iglesia. O sea, cuando vea cristianos débiles es porque no están dentro de ese sistema establecido por Dios, porque no es un sistema inestable, no es un sistema que no pueda soportar, que no pueda sostenerse, porque Dios lo planificó de una manera sabia, donde nosotros podemos estar verdaderamente seguros en lo que Dios ha hecho con nosotros. En esta primera etapa del capítulo 5 vamos nosotros a aprender cómo podemos mantenernos y cómo poder resistir a pesar de que pasemos por situaciones difíciles, a pesar de que llegue el momento en que tendremos que ser probados por Dios. Los beneficios que el apóstol Pablo enumera aquí no son los frutos del Espíritu Santo, sino que más bien son los resultados que por naturaleza aquellos que estamos sirviendo a Dios recibimos por la justificación de la fe que hemos nosotros recibido, que hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo, y que esta redención fue comprada con un gran precio que nosotros tenemos o debemos de tenerlo siempre presente en nuestras vidas, y que este gran precio que se pagó nos libra de la culpa del pecado, y eso es algo que no debemos nunca jamás de olvidar. Uno de los beneficios más importantes y más gloriosos que nosotros hemos recibido de parte de Dios es haber sido librados de toda culpa del pecado. La cuestión o el asunto del pecado, digamos que ya ha sido arreglada por nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que no compareceremos ya más ante un juicio para condenación delante de Dios. Antes, todo lo contrario, sino que solamente seremos enfrentados delante de Dios, no para ser enjuiciados, sino para ser galardonados, que es algo completamente distinto, que es algo completamente diferente. Entonces, quiere decir que todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús ya tienen asegurado un lugar eterno en el reino de los cielos, al lado de Jesús, al lado de Cristo, al lado de nuestro Señor, de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Todos aquellos que han entrado por el camino de la justificación, Pablo nos enseña que hay beneficios que ahora, en este tiempo, mientras estemos en esta vida, mientras haya gente que confíe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a poder disfrutar de esos beneficios de la justificación por la fe. Vayamos entonces, capítulo 5, versículo 1, leámoslo nuevamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en esta porción habla la Biblia de la paz. Y sabe que pudiéramos decir que la paz es uno o el primero de los beneficios que nosotros recibimos cuando fuimos justificados por Dios. Cuando la Biblia habla de la paz, algo tan deseado en esta tierra, algo que se ha convertido en un sueño
que todavía hasta este momento ha sido inalcanzable y que no se ha podido lograr, no se ha podido llevar a cabo a pesar de que se creó la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que se han levantado sistemas con la intención de poder tener paz en la tierra. Pero para obtenerla no se necesita llegar a ese tipo de niveles de querer levantar organizaciones que vayan de acuerdo a un sistema para poder lograr tener esa paz. Por eso es que cuando la Biblia habla de la paz, habla de una paz que no tiene nada que ver absolutamente con esta tierra, con este mundo. Y para obtenerla necesitamos entender que a través de la justificación vamos a poder alcanzar ese beneficio tan importante que nos dio la justificación de nuestros pecados por la fe, porque no es algo que nosotros podemos mirar, no es algo que la gente puede mirar, pero sí es algo que está sucediendo dentro de nuestra vida espiritual, que nos da esa seguridad, esa confianza de que hemos recibido la pacificación, digámoslo de esta manera. Ya no tenemos conflicto con Dios. Usted sabe que cuando hay guerra es cuando dos países están en conflicto, y a eso se le llama guerra, o cuando dos personas no están de acuerdo. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nos hemos amistado con Él. Y cuando nosotros logramos tener amistad con Dios, entonces es cuando se acaba el conflicto entre nosotros y Dios. ¿Y qué es lo que comienza a suceder en nuestra vida? Comenzamos a experimentar una paz que nunca jamás en nuestras vidas habíamos experimentado. Algo que nunca habíamos podido entender, algo que solamente aquel que lo recibe lo entiende, lo comprende y se da cuenta de esto. Espero que cada uno de ustedes esté experimentando lo que es vivir en paz con Dios. Con cuánta razón con cuánta razón dice la Biblia: amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello, ¿qué dice? Te vendrá bien. O sea, las cosas van a funcionar debidamente. O sea, no es con el sistema que el hombre ha inventado para poder tener paz. Y creen que van a poder obtenerla, pero no lo han logrado nunca. Muchos creen que con hacer protestas, con levantarse en contra de un gobierno, levantarse en contra de un país, o querer ir a apaciguar un país a otro país, eso creen que va a traer la paz, pero lejos de ver que existe paz, crece el conflicto, crece el conflicto, y jamás podemos experimentar paz, porque al país que queremos ir a apaciguar, pues no se va a quedar a gusto. Es como ir a picarle a la colmena de las ovejas, creyendo que apaciguándolos vamos a tener paz. La pregunta sería: ¿por qué no existe esa paz? Vamos a ver lo que dice la Biblia, o lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de esto. Mateo capítulo 10, versículo 34, para poder ir entendiendo esto. Dice: no penséis, dijo el Señor Jesucristo, que he venido a traer paz a la tierra. Escuche usted, hablando de nuestro Señor Jesús. O sea que la paz en la tierra no es una promesa de Dios. Él jamás dijo que iba a darle paz a la tierra. No penséis que he venido para meter paz a la tierra, sino que al contrario, he venido a meter espada, he venido a meter disensión. La razón por la que Dios no trae paz a esta tierra es muy obvia, porque entonces los que amamos a Dios, los que le creemos a Él, no pudiéramos entonces experimentar la paz de Dios, y estaríamos muy cómodos en esta tierra y no necesitamos a Dios. Creo que Dios es muy sabio, muy inteligente. Todo lo que Él planeó, todo lo que Él especificó, todo lo que Él preparó, lo hizo con sabiduría, y sabía que el hombre, entre más cómodo esté en la tierra, menos se va a acordar de Él. Y
por eso es que Dios utiliza un sistema donde quiere llamar la atención del hombre, donde quiere tratar con el hombre, y lo hace de la manera en que Dios sabe que el hombre puede buscarle a Él. ¿Cuál es la manera y cuál es la forma en que a veces nosotros le buscamos a Dios? Cuando ya no podemos más. Entonces, cuando ya la situación llega hasta el tope, entonces sí nos acordamos que hay un Dios en el cielo que puede ayudarnos. Todo lo planificado por Dios es algo sabio, y Dios dijo que no venía a traer paz a la tierra. Antes, al contrario, si usted lee el capítulo 24 del libro de Mateo, dijo que las cosas iban a ir de mal en peor sobre la tierra. No hay promesa de que en la tierra se asiente la paz. En Isaías capítulo 48, 22 dice que no hay paz para los malos o para los impíos. No hay paz para aquellos que están gozando, pudiéramos decir, disfrutando de lo que es el pecado, de lo que es la impiedad, de lo que es estar viviendo fuera y lejos de Dios. Ellos no pueden tener paz. Los malos no pueden tener paz. Mientras haya pecado en los corazones de los hombres, jamás de los jamases habrá paz en este mundo. Mientras el corazón del hombre esté lleno de avaricia, de mentira, de engaño, jamás se podrá experimentar la paz en esta tierra, que es uno de los primordiales beneficios que hemos recibido todos aquellos que hemos creído en Jesús cuando fuimos justificados por la fe. Es algo precioso. Vamos a adentrarnos en una aventura para ir aprendiendo cuáles son esos beneficios que nosotros hemos adquirido cuando fuimos justificados, cuando fuimos perdonados, cuando Dios limpió nuestras conciencias, cuando Dios lavó nuestras mentes, nuestros corazones y nos hizo nuevas criaturas. En ese proceso que Dios hizo nuevas criaturas, Dios cuando trae esa justificación, trae beneficios muy importantes que todos los hijos de Dios deben de experimentar, porque el que no experimenta los beneficios de la justificación por la fe no está experimentando lo que es el verdadero servicio a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando no se experimenta esto, usted no está disfrutando de la vida cristiana, usted no está disfrutando del servicio a Dios y se va a hacer débil y no va a poder soportar las situaciones que lleguen a su vida y no va a poder enfrentarse al mundo porque no tiene fuerzas para enfrentarse, porque hace falta experimentar y vivir los beneficios que hay cuando nosotros entendimos que fuimos justificados por Dios y que Dios está haciendo algo nuevo absolutamente con nosotros. Cuando dice si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, quiere decir que todo lo que surge de aquí en adelante tiene que ser algo nuevo en nuestras vidas. Pero mientras haya pecado en el corazón, que dice Isaías 48, 22, no hay paz en la vida del hombre. Y cuando no hay paz, hay turbulencia. Cuando hay turbulencia, no podemos nosotros tener inteligencia ni capacidad espiritual para poder tener comunicación con Dios. Se turba toda nuestra vida y hasta nos olvidamos de Dios cuando no tenemos paz en nuestro corazón. Cuando no experimentamos los beneficios que hay cuando hemos sido perdonados por Dios. Escuche, perdonados por Dios. No es cualquier cosa lo que ha pasado con nosotros. Pero cuando nosotros entendemos este nuevo proceso que Dios está haciendo con nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que para poder tener paz, solamente cuando nosotros nos amistamos con el príncipe de paz, cuando se acabe el conflicto entre nosotros y Dios. Dice la Biblia en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero noten ustedes que hace la diferencia entre la paz que da Dios y la paz que el mundo está ofreciendo. No como el mundo la da, o no como las Naciones Unidas, vamos a decirlo de esta manera, las dan, ni cualquier organización que se levante para querer traer paz,
Entonces dice, no como este tipo de organizaciones las quiere implantar, sino que mi paso os dejo, mi paso os doy, no como ellos la quieren dar, yo se las voy a dar a cada uno de ustedes, si ustedes aceptan la invitación de ser justificados por la fe. Solamente el príncipe de paz da esa paz que el hombre necesita. Esa es la clase de paz la que Cristo da, la que habla el apóstol, que solo le es dada a los que creen en Él y aprenden a descansar en Él. Esto es algo muy importante que todos los hijos de Dios tenemos que aprender. Si usted no aprende a descansar en Jesús, usted le va a ser muy difícil servirle a Dios con ánimo y con alegría de corazón. La razón es porque usted no descansa en Jesús. La razón es porque usted no ha aprendido a echarle todas las cargas en Él, echando toda vuestra solicitud en Él, porque dice la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada día que pase usted va a ir, probablemente, si no aprende a echar todas sus cargas en Él, si no ha aprendido a descansar en Él, entonces su vida cristiana va a ser muy difícil de sobrellevar. Necesitamos todos los hijos de Dios a aprender a descansar en Él. Ustedes, cada uno de ustedes, tiene que aprender a descansar en Jesús, para que cada vez que haya servicio, cada vez que se trate del servicio a Dios, ustedes puedan con ánimo y con alegría venir a la casa del Señor y gozarse. De otro modo, no vino porque se le torció un tobillo, no vino porque esto, no vino porque el otro, y no le van a faltar situaciones que lo detengan y se hace más débil y más débil y más débil, y cuando menos piensa, se aleja de la comunión con Dios. Es muy peligroso. O simplemente porque se quedó dormido y por eso no vino y le dio flojera levantarse. Esta paz que Cristo da en el corazón del hombre es una paz continua desde que nosotros nos entregamos a Cristo. La razón por la que se ha convertido en una paz continua es porque es el estado de estar reconciliados con Dios. Y Él da esa paz que resulta, pudiéramos decir, en cada pecador, simplemente por haberse reconciliado con Dios. O sea, Dios hombre hace trato y inmediatamente se acaba el conflicto y surge la paz entre nosotros y Dios. Pero mientras nosotros mantengamos ese conflicto en nuestra vida espiritual con Dios, va a haber siempre turbulencia. Va a haber siempre situaciones que nos van a nosotros a avergonzar delante de Dios. Va a haber siempre cosas que delante de Dios nos van a hacer sentir mal y no vamos a poder tener esa franca comunión con Él porque no hemos hecho las paces con Dios. No hemos confrontado probablemente situaciones en nuestras vidas que nos están robando la paz, que nos están robando la tranquilidad, y por eso cuando no tenemos paz y tranquilidad, pues vamos con el que da tranquilizantes para calmarnos. Recurre a la farmacia para sentirse mejor. Cuando tenemos un recurso tan importante que está a nuestro alcance y que solamente con clamarle a Él nosotros podemos inmediatamente comenzar a descansar en Él. Y es una paz continua, aunque haya turbulencia en nuestro entorno. Por eso es que cuando suceden situaciones difíciles en nuestra vida, se mira cuando una persona no tiene paz. Se puede ver el estilo de vida que se vive cuando nosotros no tenemos realmente esa reconciliación con Dios. O sea, cuando nosotros ya hemos acabado con el conflicto con Dios, el pecador ya no es enemigo de Dios. Ya no está luchando en contra de Dios. Ya no tiene cargo alguno Dios contra nosotros. Ya no somos culpables.
y nos dio una salvación permanente y eterna. Y esto es por el perdón que recibimos de nuestros pecados. Podríamos decir que esto es algo invaluable desde el punto de vista humano. Recibir esto de parte de Dios no tiene precio, no hay nada que lo pueda comprar, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata, ni todos los diamantes, ni toda la riqueza puede comprar esa paz que Dios le ha dado al corazón de cada uno de aquellos que le han creído en Él y que están permanentemente y eternamente dentro de esa justificación por el haber sido perdonado. Esto es un valor invaluable. No existe nada, absolutamente nada, que pueda comprar esa paz que Cristo le ha dado a nuestras almas. Por eso tenemos que plantarnos firmes, tener seguridad y mantenernos hasta que Jesús venga por nosotros, sin movernos, sin fluctuar, porque el que fluctúe es muy probable que se arriesgue un poquito. Pero en esta noche yo espero que cada uno de ustedes y cada uno de nuestros oyentes se afiancen en la fe y se mantengan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo sin desmayar, porque ya pronto viene Jesús por nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Gloria al Señor. La razón por la que necesitamos la justificación y necesitamos la ayuda de Dios es porque cuando el hombre pecó, huyó de Dios y se alejó de la vida de Dios y se hizo enemigo de Dios. Escuche esto, eso fue lo que sucedió cuando el hombre pecó contra Dios. Un Dios santo tenía que mantenerse apartado del pecador porque no podía tener comunión con Él. Por eso es que cuando nosotros entendemos el valor de lo que hizo nuestro Señor por nosotros, cuando vino a este mundo, cuando Cristo vino por nosotros, cuando vino a ponerse en nuestro lugar, cuando vino a morir en nuestro lugar, ahora, desde ese momento en que se ofreció ese Cordero Santo sin mancha y sin contaminación, ahora ya el Dios Santo, el Dios que no puede tener roce con el pecado, ese Dios que es un Dios que es puro, que no puede contaminarse absolutamente con nada con el pecado, ahora ya ese Dios Santo puede dirigirse a nosotros. Dios ahora ya puede dirigirse al pecador. Dios ya puede dirigirse al perdido para poder decirle, ven a mí. Yo creo que eso es una invitación muy especial que Dios puede hacerle a todos aquellos que probablemente se han sentido alejados de Dios en alguna manera. La razón es porque ya hubo alguien que pagó el precio de reconciliación. La razón es porque alguien ya nos justificó. La razón es porque ya alguien pagó el precio que se requería para poder nuevamente amistarnos con Dios y poder tener paz en nuestras vidas. Ya no es Dios nuestro enemigo, ese Dios santo que estaba apartado de nosotros. Ya Él miró que se pagó el precio requerido para nuevamente reconciliarnos con Él. Usted no tiene que hacer absolutamente nada para poder tener esa reconciliación, pues Cristo ya lo hizo por cada uno de nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Bendito su nombre en esta tarde. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice de esta manera: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Así que, decía el apóstol Pablo, os ruego en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea que ahora Dios ya puede dirigirse al pecador. Ahora Dios ya puede dirigirse
dirigirse a aquellos que antes no podía dirigirse a ellos porque estábamos alejados de las promesas de Dios, ajenos a los pactos de Dios, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero desde el momento en que se pagó el precio que se requería, desde ese momento podemos ya nosotros tener esa reconciliación con Dios. No hay necesidad de estar enemistado con Dios cuando Él ya hizo todo lo posible para estar amistado con nosotros. Él ya lo hizo todo. Usted no tiene que hacer nada para eso. Simplemente Dios ya pagó el precio que se requería. Ya lo hizo todo por nosotros. La razón por la que tenemos que nosotros entender bien esto es porque el hombre no sabe ni puede quitarse esa culpa de su vida. Esa culpa que hay allí. Ya no, o sea, el hombre cree que puede hacerlo, el hombre cree que no necesita la ayuda de Dios y cree que puede lograr las cosas sin la ayuda de Dios, pero el hombre no ha entendido ni se ha dado cuenta que esa culpa que hay allí, ese confrontamiento que hay con Dios, usted no lo puede quitar. Necesita ir a Jesús para que Él haga algo nuevo con su vida. Por eso es que el hombre erróneamente busca siempre la manera de poder amistarse con Dios, de quitarse esa culpa. Hace cualquier cosa, lo que sea para deshacerse de ella, pero no se ha dado cuenta que solamente estando en Cristo, esta paz procede de parte de Él por el perdón de nuestros pecados. Y no hay nadie capaz de perdonar pecados, solamente Jesús. Nadie, absolutamente nadie tiene el poder y la capacidad de quitar y de deshacer las culpas de nadie. Por eso es que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si quieres tener paz con Dios, vas a tener que irte a confrontar con Él, a amistarte con Él y comenzar a tener una relación con Dios para quitar toda esa culpa que hay en el corazón, para quitar esa culpa que hay en tu conciencia. Y cuando el hombre no quita eso que hay en su conciencia, cuando no puede quitar esa culpa, muchos de los hombres prefieren el suicidio, prefieren apartarse de Dios, porque creen que es la forma más fácil de quitarse las culpas de sus conciencias, y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es agravando las cosas y haciendo que Dios se aleje más y más y más de sus vidas. Gloria al Señor. Necesitamos darnos cuenta que para poder tener esto necesitamos entrar en el camino de la fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que ustedes y yo estamos esperando de parte de nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros cuando fuimos justificados por Dios? Cuando recibimos la paz de Dios, recibimos promesas que Él nos hizo. Y cuando nosotros creemos a esas promesas es porque estamos esperando las cosas que Dios nos prometió. ¿Qué nos prometió Dios? Calles de oro, mar de cristal, la glorificación de nuestro cuerpo, pero sobre todo la venida de Cristo. Es una de las promesas más importantes. Nos prometió una casa en el reino de los cielos. Nos prometió que íbamos a estar en una ciudad donde hay calles de oro, mar de cristal. Y cuando caminamos en fe, entonces esa es la demostración de que estamos creyendo a las cosas que no hemos visto todavía, pero que Dios nos las prometió. Si yo no creo, no me voy a mover. Si yo no creo, no voy a actuar. Si yo no creo, no voy a hacer nada. Si yo le creo a Dios
luchar para poder alcanzar las cosas que no he visto todavía. Porque las cosas, dice la Biblia, que no se ven son eternas y verdaderas. Una persona que no cree en las promesas de Dios vive de una forma que no va de acuerdo a lo que es la fe y la justificación, porque la justificación por la fe nos dio a nosotros promesas de cosas que ojo no vio ni que han pasado por la mente del hombre, y dice que son estas cosas las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venida. Gloria al Señor. Por eso es que en este primer paso, que es el beneficio de la justificación por la fe, que trae la justificación por la fe, es la paz con Dios en nuestros corazones. Versículo 2 del capítulo 5 del libro de los Romanos dice: por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El segundo beneficio que obtenemos por la justificación de la fe es el acceso o entrada gratuita o acceso a Dios mediante la oración. Y esto es algo maravilloso, tener a alguien a quien acudir, tener a alguien con quien hablar acerca de los problemas de nuestra vida, acerca de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo. Y es un gran beneficio poder tener acceso y hablar con alguien que sabes que puede ayudarte, alguien en quien tú puedes confiar, alguien en quien tú puedes decirle lo que está pasándole a tu vida. Todo hijo de Dios puede ir a Él en cualquier momento. Y yo estoy seguro que Él escuchará y nos contestará nuestras oraciones. Pero yo le voy a decir algo importante que puede estar sucediendo dentro de nuestras vidas, que probablemente cuando nosotros hablamos de la oración, es muy posible que estemos luchando mucho para saber si realmente Dios está escuchándome cuando yo hablo con Él. Y a veces como Dios no actúa como nosotros le pedimos o como nosotros estamos queriendo que Él actúe, pensamos que Dios no nos está escuchando y sentimos que Dios no está respondiendo nuestras oraciones y que Dios no está contestando lo que nosotros estamos pidiéndole en nuestras oraciones. Para poder nosotros tener este acceso a Dios, necesitamos, como dice la Biblia, creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es que actuar y hablar y movernos en la fe significa que nosotros estamos hablando con un Dios que nos está escuchando. Todo lo que nosotros podamos hablar con Él, Él lo va a escuchar. ¿Usted cree que realmente hay un Dios que está oyendo allí en el cuarto de su oración? ¿Usted cree que realmente hay un Dios en el cual nosotros podemos confiar y que podemos decirle nuestras situaciones y que podemos confiar en Él y que cuando nosotros tenemos ese acceso a Él a través de la oración, que Él va a estar listo para respondernos? Cuando dice la Biblia, clama a mí y yo, dice, te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Pero para poder nosotros tener esa comunicación con Él, tenemos nosotros que crecer en la fe y que existe ese acceso a Dios a través de la oración y que usted puede hablar con Él como habla con su compañero, con su compañera de trabajo, como habla con su esposa, como habla con sus hijos. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese tipo de lenguaje para poder comunicarnos con Dios. Si usted no desarrolla este tipo de lenguaje con Dios, usted va a creer que Dios no lo está escuchando y que Dios no lo va a galardonar, que Dios no lo va a escuchar, que Dios no le va a poder ayudar en su situación. Y por eso es que se sufre mucho como cristiano, porque es muy difícil creer que hay alguien que nos está oyendo, aún cuando nosotros conocemos la Biblia, la palabra de Dios,
que hay alguien que está ahí para ayudarnos y para socorrernos en las situaciones difíciles. Es más fácil utilizar nuestra fuerza y nuestra capacidad que confiar en que hay un Dios que nos está escuchando y que nos podemos comunicar con Él y decirle nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras situaciones que nos agobian. ¿Pueden ustedes realmente comunicarse con Dios de esa manera? Y confiar que Él está ahí para ayudarnos. ¿Qué es lo que hace Dios? Que cuando nosotros tenemos acceso a Él, Dios va a contestar nuestras oraciones, pero Dios va a obrar según su sabiduría y nos va a dar lo que nosotros necesitemos para nuestra vida. En el versículo 3 y 4 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso es que dice el apóstol, comenzando con el versículo 3, y vamos a hablar de este tercer beneficio de la justificación por la fe, y es el beneficio de ser vencedores en medio de las dificultades de nuestras vidas. ¿Puede realmente nuestra paciencia resistir el golpe de las dificultades que pudiéramos pasar? Y en realidad es que hay en los hijos de Dios, cuando están dentro del ambiente del Espíritu Santo, un gozo triunfante en medio de las dificultades, algo que es muy difícil de experimentar, pero que todos aquellos que están creciendo en el conocimiento y en las experiencias espirituales han aprendido que pueden gozarse, que pueden sentirse con gozo y triunfantes en medio de las dificultades. Y las dificultades son necesarias para sacar a la luz lo mejor de lo que hay en la vida de un cristiano. La única manera en que Dios puede obtener el fruto de la vida del creyente es podando y cortando y preparando nuestras vidas para poder sacar el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros. Si Dios no utilizara este sistema, no pudiera Dios sacar el potencial que hay en nuestras vidas. Las dificultades que tendremos que pasar en nuestra vida diaria, pudiéramos decir que son el resultado de la experiencia que vamos adquiriendo conforme vamos caminando con Cristo, que va a haber barreras que tendremos que pasar en nuestras vidas y que nos van a querer impedir seguir caminando, seguir sirviéndole a Dios constantemente en nuestro diario vivir. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, algo que es importante que debemos de aprender todos los hijos de Dios para sostenernos sirviéndole al Señor. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, decía el apóstol, y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra con mucha tribulación, pero, óigame bien, con el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea que experimentar en medio de las angustias y de las tribulaciones el gozo de Dios no es fácil. Por eso es que Dios nos prepara, dándonos a nosotros herramientas que son necesarias para que cuando llegue la angustia y la tribulación, nosotros aprendamos a pelear la buena batalla. Entienda y dése cuenta que en su caminar va a haber enemigos y situaciones que se le van a atravesar para que usted no continúe sirviendo a Dios. En 1 de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis al presente, un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, dice el apóstol, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece,
bien sea probado con fuego y que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando nuestro Señor Jesucristo fuere manifestado. Aquí en estas porciones de la Biblia estamos viendo el resultado de esta experiencia para el cristiano, que trae como fruto la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Los frutos del Espíritu Santo son el resultado de nuestra experiencia, y todos los que entran en contacto con Dios pueden comprobar que somos aprobados por Dios, y el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, si el Espíritu Santo vive en nosotros, si el Espíritu Santo habita en nosotros, ese Espíritu Santo que hay en nosotros da testimonio a nuestro espíritu que lo que estamos pasando son tribulaciones permitidas por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Cuando existe esa convicción espiritual en nosotros, es ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que el Espíritu Santo es el que nos guía, dice la Biblia, que dice que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y si Dios, por su Espíritu, está guiándonos a nosotros, Él nos va a mostrar cuando sean tribulaciones que vengan con la intención de alejarnos del servicio a Dios, o alejarnos de darle servicio a Dios. Y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que esto es el resultado que trae como fruto la llenura del Espíritu Santo. Si el apóstol Juan no estuviera convencido que lo que él estaba pasando era porque Dios lo había permitido, haber estado preso en la isla de Patmos, en la vil miseria, sin cambiarse de ropa, sin poder ni siquiera ir al baño, y estaba en una situación realmente, pudiéramos decir, angustiosa. Si él no hubiera estado convencido de que todo lo que estaba pasando era porque el Espíritu Santo lo estaba guiando y lo estaba llevando para que él pudiera experimentar eso en su vida, él no hubiera podido darle gloria a Dios en su vida. Por eso tenemos nosotros que entender que cuando es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que estamos siendo nosotros siendo procesados por Él, entonces si no aprendemos esta área tan importante de nuestras vidas, vamos a creer que todo lo que nos pasa es porque Dios lo está permitiendo. Hay muchos que dicen, pues gloria a Dios que se me quemó la casa. ¿Y cómo sabes si su espíritu está dando testimonio a su espíritu que fue de parte de Dios? O le doy gracias a Dios porque me quedé ponchado a medio camino. Hay gente que dice cosas similares a estas. Le da gloria a Dios por todo lo que le pasa y está bien, pero no necesariamente siempre es por obra del Espíritu Santo que pasen estas cosas. Se ponchó porque no le pone llanta de su carro. Por eso es que decía que este es el resultado de nuestra experiencia espiritual. Pero ¿qué sucedería si Dios nos llevara a una situación como la que pasaron los apóstoles en el tiempo pasado? ¿Qué sucedería si llegado el momento comience a haber una persecución en contra de aquellos que predican la palabra de Dios? Yo creo que si sucedería esto en esta etapa en la que estamos, yo entonces sí siento que sería el Espíritu Santo guiándonos a esa situación. Pero mientras no sea de parte del Espíritu Santo, son situaciones comunes a veces que pasan en nuestro diario vivir. ¿Sí me entienden, amados del Señor, en esta tarde? Las dificultades por las que nosotros tendremos que pasar no deben de debilitar la fe de nuestras vidas como cristianos, sino más bien fortificarlo. Cuando son dificultades y situaciones guiadas por el Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu, las dificultades
en realidad deben de engendrar, óigame bien, valentía y madurez. Que es todo lo contrario cuando nosotros creemos que somos perseguidos y asediados, cuando no es de parte de Dios. Cuando es de parte de Dios, las dificultades y las situaciones difíciles que vamos a enfrentar en nuestro diario vivir, lejos de debilitarnos, nos fortalecen. Y a veces sucede al revés. Las situaciones por las que Dios a veces nos pasa, las situaciones por las que a veces Dios nos mete para probar nuestras vidas, nos debilitan, nos quitan la valentía, nos hacen inmaduros y no podemos soportar lo que nos está pasando. Entonces quiere decir que no fue el Espíritu Santo el que lo llevó a pasar esas situaciones. Usted se metió en Dios solo y no Dios lo estaba guiando para que usted se fortaleciera en Dios. Por eso todos aquellos que han aprendido a servir a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, a pesar de las barreras que se les atraviesan en su vida, esos son los que están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Para poder tener un optimismo sobrenatural, debemos de aprender a enfrentar todas las situaciones que lleguen a nuestras vidas. Versículos 5 y 6. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, óigame bien, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos o por los pecadores. Y el cuarto beneficio de la justificación por la fe es el amor de Dios. Es el amor de Dios para con nosotros. Pablo dice que esta esperanza nunca nos traicionará, ni nos defraudará, ni tampoco nos causará vergüenza. Amor de Dios para nosotros y no nosotros hacia Dios. O sea, es Dios el que nos amó primero a nosotros. La Biblia dice que de tal manera que amó Dios al mundo. O sea, el amor viene de parte de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice el apóstol Juan algo muy importante que nosotros podemos entender y aprender acerca de lo que es el amor. 1 de Juan 4 versículo 10 dice: y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios demostró su amor por la humanidad dándonos un cordero para que muriera en la cruz, y la muerte de Cristo pagó la deuda que teníamos con Dios y permitió que un Dios santo salvara a todo aquel que acudiera a Él creyéndole. Por el camino dice la Biblia que Él nos consagró nuevo y vivo. Y pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol. Y yo puedo decir también de los cuales yo soy el primero. Y no pidió nada a cambio. Y esta es, pudiéramos decir, la maravillosa gracia de Dios, mis amados hermanos, que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Si no hubiéramos nosotros adquirido ese amor de Dios, entonces nosotros no pudiéramos hacer lo correcto delante de Dios. No hubiéramos ni siquiera podido alcanzar lo que hemos alcanzado, estar donde estamos y estar esperando lo que estamos esperando con tanta paciencia, para que cuando Él venga no seamos avergonzados con el mundo. Y todo esto lo hemos alcanzado porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Esas habilidades espirituales que Dios nos dio para que nunca nos desprendamos de Dios.
No hay razón para apartarnos de Dios cuando tenemos todo a nuestro alcance. Dios ya lo hizo todo para que nosotros pudiéramos obtener todas las riquezas que Él nos está ofreciendo. Son riquezas inescrutables, maravillosas, que nadie, absolutamente nadie las ha tocado. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y están verdaderamente esperando con mucha paciencia, con mucha pasión, el día que Él venga por su iglesia. Gloria al Señor. No pidió absolutamente nada a cambio nuestro Señor Jesucristo. Simplemente nos ofreció todo para que nosotros pudiéramos experimentar su amor, su bondad, su misericordia. Dios lo hizo absolutamente todo por nosotros. Bendito Señor. Versículo 7 dice: ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser alguno y osar morir por el bueno. Escuche esto que dice el apóstol aquí. ¿Conoce a alguien que haga eso? Dice el apóstol. Pablo dice que nadie ama lo suficiente a un justo como para morir por él. O sea que ninguno de nosotros somos esa clase de persona. Y si lo hiciéramos, no beneficiaría absolutamente espiritualmente a nadie. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue lo suficientemente profundo como para morir por todos, porque había que resolver un problema, porque había que resolver un asunto en el que estábamos hundidos usted y yo, y no hay nadie capaz de hacerlo, no hay nadie que pueda lograrlo, sino solamente alguien que fue puro, santo, perfecto, agradable, para poder lograr restaurar nuestras vidas espirituales. Y ese es Jesús el Cristo, el que hizo posible nuestra amistad, nuestra comunicación, nuestra vida pudiera tener realmente sentido para poder comunicarnos con Dios. El hombre que no tiene comunicación con su Creador, que no ha experimentado a Dios, vive sin sentido en esta tierra. Vive sin sentido. Estábamos en un problema llamado pecado, pero para esto, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo que nos tenía presos, haciendo su voluntad, haciendo lo que quería con nosotros, pero a su tiempo llegó el tiempo de nuestra redención, de nuestra justificación. A su tiempo llegó el momento de poder reencontrarnos con nuestro Creador. El hombre huyó de Dios y ahora Dios vino a buscar lo que se había perdido. Esos éramos ustedes y yo. Y gracias a Dios que hemos respondido al llamado de Dios. Le hemos dicho: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi ser, quiero entregarte todo lo que soy, para poder servirte con todo el corazón, Señor, y darte lo mejor de mi vida. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos? Que le entreguemos lo mejor de nuestras vidas. Y la razón por la que Dios nos pudo otorgar el perdón es porque ustedes y yo no éramos 100% culpables del pecado que nos asediaba en nuestras vidas, sino fue una herencia que nosotros recibimos. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, naturalmente todos bajo el pecado,
todos, absolutamente, pero Él dijo, hay muchos que han recibido la herencia del pecado sin ser culpables, pero están bajo pecado. Esto no quiere decir que no hay pecado en nosotros y que no necesitamos la redención, pero Dios, cuando miró que había gente que había recibido una herencia de pecado, dijo, voy a rescatarlos. Y heme aquí, Señor. Yo creo que eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Dios miró que no éramos 100% culpables, pero éramos 99.99% porque estábamos bajo pecado y bajo condenación. Pero para los que están en Jesús ya no hay condenación. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Así que démosle gracias a Dios y pidámosle que nos ayude a seguir adelante, que podamos disfrutar de los beneficios de la justificación por la fe en esta noche. Demos gracias a Dios. Señor, póngase de pie, te damos gracias. Gracias en esta tarde preciosa. Porque de ahora en adelante, Dios, yo quiero comenzar a experimentar y, Señor, aprovecharme de los beneficios que me dio la justificación por la fe de mis pecados. Quiero experimentar tu paz. Dígaselo a Él. Si la paz de Dios no está siendo fuertemente acogida en su vida, dígale: Dios, yo quiero experimentar tu paz, que es un beneficio de la justificación. Yo quiero allegarme a ti con confianza en la oración, creyendo, Dios. Yo quiero, Dios, disfrutar de ese amor maravilloso